Viernes 22 de noviembre del 2019. Viernes sin guión. Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 10 años. Bienvenidos a la tostada de Pou en exclusivo directo desde Speaker, donde también me podrás encontrar en las plataformas iVoox, YouTube, Facebook, Twitter. Y mi intención de hoy, como siempre, es pasar un gran día contigo. Llegó el viernes sin guión. Hoy empieza el fin de semana para mí, un fin de semana de arbitraje, mañana y tarde, y encima me tengo que quedar a comer allí. Es una pasada, es una diversión, es todo lo que queráis concentrado en una mañana y tarde. Eso sí, tenemos que estar todo el mundo preparado para poder arbitrar y impartir justicia como tiene que ser. Y de bocadillo, todo el día será de bocadillo. Supongo que 2 bocadillos, uno de queso y de otro de jamón. Y el plátano, ese es el picnic, ese es mi comida de mañana. Pero bueno, muchos años haciendo lo mismo y muchas ganas de hacerlo. El miedo reside en los cortes de carretera por culpa del Comité de la República. Ya sabéis, los famosos CDR. Eso es el miedo que tengo, porque sí, soy de Cataluña. Y mi pensamiento político os importa una mierda, pero dejarme llegar a mi destino, así como volver a mi casa. Es el único miedo que tengo del fin de semana. En verdad es un corte por unos incívicos que no saben qué hacer y por un cuerpo policial que lo permite. Eso es la vergüenza de este país, el país de los grandes. Y hasta aquí la política de esta semana. Os lo digo en serio, mi fin de semana trata de arbitraje mañana y tarde en el sábado y el picnic con los colegas allí a pie de pista. Y hoy, al ser viernes, viene la relojera. A ver qué pasa, seguro que hay algún grito. Y mira que tenemos muchísimas cosas que contarle. Y ella muchas cosas que no escuchará, porque es así, es la relojera, solo sabe gritar, porque la han enseñado, la han educado así, a gritos, y ella tiene que impartir lo mismo que ha aprendido a sus trabajadores. Es lo que se llama el liderazgo de correos. Seguramente que estarás pensando de que todo esto me lo invento, pero no, es cierto, es tan cierto como el agua moja y el cielo es azul. Hoy viene a hacer la auditoría, una auditoría que está mal realizada, una auditoría que se hizo cuando no estaba la jefa y una auditoría que hoy viene cuando no está la jefa.
me da igual lo que pienses, pero resulta que al no estar la jefa no puedes hacer una auditoría, no puedes venir y decirle al jefe sustituto por accidente o accidental que tenga que hacer o realizar cosas que debería de saber la jefa que está de baja. Pues te esperas a que vuelva para hacer la auditoría y para hacer las mejoras de la auditoría. Seguro que viene nuestra relojera enfadada hasta arriba de rabia, pero tendrá que escucharnos porque de esos 14 puntos hay 2 que es mentira y yo no los acepto. Y niños, me la suda completamente lo que penséis, pero no los acepto, es una cosa que no va con nosotros. Con lo cual se irá con 12 puntos menos. Luego le tenemos que contar varias cositas más de la cartería de la unidad de reparto porque no tiene ni puta idea de lo que hacemos allí. Es más, como he dicho, vendrá a gritarnos. Ay, que hoy con un poco de suerte se irá con el rabo entre las piernas. Y cambiando un poco de tema, al ser viernes sin guión, hoy me he acordado de un artículo de La Vanguardia que me hace risa, pero risa de verdad. Las 10 preguntas infalibles para lograr una conversación interesante en una fiesta que no querías ir. ¿Os acordáis de la boda del año? Pues lo que me pasó a mí. Para aquellos que se apuntan ahora o no han escuchado el antiguo y el primero, creo que fue de los podcasts en directo o de los directos de Speaker, resulta que me invitaron a una fiesta, a una boda que no quería ir y tuve que ir. Ese es el problema. Pues aquí, hoy, La Vanguardia nos da 10 preguntas infalibles para lograr una conversación interesante. No me importa una mierda esas 10 preguntas porque son completamente falsas. Tenéis que escuchar el podcast o el directo de Speaker de mi boda del año y sabréis cómo se comporta una persona asocial a una fiesta que no quiere ir. Y aún más, si lo putean como nos putearon a nosotros. O por lo menos a mí. Y de esas 10 preguntas que te dice La Vanguardia, me importa muy poco o nada lo que te apasiona, la existencia de Dios, tus mayores miedos, tus emociones, tus amigos o tu propia infancia. A mí, lo que me interesa de verdad de una fiesta que no quiero ir y de un desconocido es... lo que piensan sobre el modelo heliocentrista que tanto nos venden como la verdad. Y lo que piensan del nuevo orden mundial sobre el reseteo de la humanidad en el siglo XIX. Eso, para mí, es lo que me interesa.
Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 10 años. El tiempo se me ha acabado, así que bien, gracias, muchísimas gracias por estar en las tostadas de Pú, un exclusivo directo desde Speaker, donde, como siempre, me podrás encontrar también en las plataformas iVoox, YouTube, Facebook, Twitter y los fines de semana en la plataforma Twitch. Y como siempre, creo que lo conseguido otra vez más es pasar un gran rato con todos vosotros. Nos vemos el lunes, que viene el fin de semana, y yo tengo que impartir justicia, que es lo que no hacen los que cortan las carreteras. Nos vemos el lunes. Y gracias, muchas gracias a todos. Y acordaros, por cierto, aquellos que también son del lazo verde.